Eh, Dicho eso, damos inicio formal a esta sesión de esta tarde. Es un gusto de nuevo darles la bienvenida en nombre de Serjuk y del Centro Sion en Buenos Aires a, a este curso en cuatro sesiones, en cuatro momentos sobre el Evangelio de Juan. Hoy nos corresponde estudiar los elementos introductorios al Evangelio de Juan y para ello tenemos a un amigo del centro y de la congregación, a Aquiles Martínez. ¿Quién es Aquiles? Ustedes le van a conocer. Bueno, algunas de ustedes ya le conocen, algunos y algunas. Pero pues las formalidades en estos espacios nunca están de más. Así que sobre Aquiles podemos decir muchas cosas. Es venezolano. Él es profesor recientemente jubilado, ¿no? En mayo, si recuerdo bien, de Biblia y de religión de la Universidad de Reinhardt en Georgia, en los Estados Unidos. Actualmente, aquí les ha decidido salir del retiro voluntario, ¿no? Para ayudar en sesiones de trabajo y en cursos acá en Serjuk y también en la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José de Costa Rica. Aquiles es doctor en estudios bíblicos con especialidad en cristianismo primitivo y antropología de la Universidad de Denver y de la Escuela de Teología ILIF. Él ha sido pastor también en varias iglesias y ha tenido mucho trabajo en organizaciones de base. Dentro de sus numerosos intereses y publicaciones, Aquiles especialmente desarrolla un trabajo bíblico riguroso, incorporando estudios del antiguo cercano oriente e incorporando el análisis del mundo greco-romano a la interpretación bíblica, enfocándose también en los insumos que ofrece el análisis de la cultura material, la topografía y la geografía en general. Así que queremos darle gracias a Aquiles de nuevo por acompañarnos amablemente en esta sesión y al resto de personas, pues, que puedan aprovechar esta hora y media de trabajo que nos espera. Aquiles, entonces, el espacio es suyo para que pueda trabajar con el grupo. Muchas gracias. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Aquí hay, en relación a Atlanta, hay 2 horas de diferencia aquí, un poquito más tarde que en Centroamérica. Es un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo. Acepté con mucho regocijo, con mucha gratitud la invitación que se me extendió para compartir con este grupo, ¿verdad? Compartir saberes y experiencias y espero que este inicio que estamos dando y las conferencias que han de seguir puedan, además de direccionar el estudio del Evangelio de Juan, sirva también como una especie de plataforma que ayuda a estimular el pensamiento y el análisis crítico, la actualización de los textos, sobre todos los aspectos específicos de ese trabajo en el sentido de este Evangelio, en el sentido eh, concreto, pero también en un sentido mucho más amplio, todo lo referente a la interpretación de la escritura y de la realidad. Entonces, sin más que decir, voy a compartir algunas impresiones iniciales que ayudan a enmarcar nuestro diálogo, nuestra conversación. Siéntanse libres en levantar la manito digital, ¿verdad? Y creo que David o José nos ayudarán en ese particular, porque a veces se me olvida cuando estoy haciendo presentaciones de esta índole, sobre todo a los efectos de pedir algo de aclaración sobre el punto. Luego podremos entrar en un asunto de debate, preguntas, cuestionamientos, que para eso estamos, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, comienzo compartiendo algunas impresiones sobre el Evangelio de Juan. Se me ha invitado a que comparta algunas impresiones de índole general, bastante amplio, que enmarquen el estudio de este evangelio, de esta versión de las buenas nuevas.
y espero que sirva de ayuda. Lo voy a hacer a nivel introductorio, a nivel sencillo. Mi acercamiento pedagógico siempre es tratar de comenzar con algo concreto, ¿verdad? Darle nombre a la criatura y después entrar en diálogo, ¿verdad? Los matices, las aristas, las calificaciones de rigor que forman parte de cualquier conversación o diálogo. Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente. Importancia del estudio del Evangelio según Juan. Al pensar un poquitico en la importancia, la relevancia, la pertinencia de esta literatura, pudiéramos compartir algunas razones que están interconectadas. Por ejemplo, para aquellos que hemos sido formados en la tradición cristiana y que de una u otra manera hemos construido parte de nuestra identidad religiosa existencial eh, en relación o a partir de las escrituras, siempre vale la pena regresar a las escrituras, sobre todo desde otras perspectivas, desde otros ángulos, a la luz de nuevas circunstancias, para releer aquello que de alguna manera informa parte de quienes somos. Entonces, cuando pensamos en la importancia del estudio del Evangelio de Juan, se me ocurre que como primera razón, la retórica, la construcción del lenguaje aquí que alude a Jesús es una de las muchas ventanas, ¿verdad? Que nos acerca a la historia del cristianismo primitivo. No es ni la mejor ni la peor, sino una de tantas muestras, de tantos símbolos que nos ayudan a trazar algunas implicaciones o inferencias en relación a este fenómeno histórico. Entonces, de alguna manera se ve reflejado allí parte de las creencias, de los valores y de las prácticas del movimiento que Jesús inauguró y que sirvió de inspiración y modelo para sus seguidores. Como segunda razón, no solamente es una ventana a la historia de ese cristianismo primitivo, del movimiento que Jesús generó, sino que también nos hace ver un poco, nos ayuda a familiarizarnos con aquellas tensiones o desafíos, ¿verdad? ¿Cuál fue la problemática que básicamente enfrentaron los primeros seguidores de Jesús? Y debemos utilizar entonces el lenguaje como una especie de reflejo de realidades concretas, ¿verdad? Y por eso el asunto de las tensiones, los desafíos, al igual que las posibilidades de las primeras comunidades son de suma importancia y a partir de lo que el Nuevo Testamento nos dice y muy específicamente el Evangelio de Juan, podemos inferir, podemos visualizar parte de esa problemática. Otro asunto que es de suma importancia rescatar es que el estudio de este evangelio es importante por su gran popularidad, ¿verdad? De todos los evangelios, de los evangelios canónicos e inclusive de los evangelios apócrifos que nos fueron parte de la escritura, este es el más popular, el más fácil de recordar. Yo recuerdo que en mi proceso de conversión a la fe cristiana, muchas veces todo lo concerniente al discipulado comienza con las enseñanzas básicas de este evangelio, que aparenta ser muy sencillo en su estructura superficial, pero en su estructura profunda tiene muchas complicaciones, o por lo menos se presta para diferentes maneras de leer. La cuarta razón, en términos de importancia del estudio del Evangelio, creo yo, es que esta es otra versión acerca del Jesús de la historia, del Jesús de la fe, o la combinación de esos aspectos. No es la única, es diferente, y por eso quisiera remitirles al título que le ha sido asignado a los manuscritos que hemos utilizado para nuestras traducciones contemporáneas, y es las buenas nuevas de acuerdo con o según. Y luego viene el nombre de la persona que según la tradición ha estado a cargo de ofrecer a la fe cristiana su versión, su interpretación de los hechos. Y solamente por el hecho de ser una versión diferente, en este caso radicalmente diferente, es sobremanera importante. Y la última
el asunto de que por su singularidad y por ser tan diferente este evangelio, esa virtud a la vez se constituye una especie de limitación, ¿verdad? Es su mejor don, pero también su mejor, uh, su más clara limitación, el hecho de que hay una aura de misterio que circula todo lo referente al contenido y la redacción de las ideas que tienen que ver con el Jesús según Juan. Hay algo allí que es cautivador y que nos hace formularnos preguntas variadas desde diferentes posicionamientos. Entonces, esa misteriosa singularidad, unicidad, es algo que vale la pena rescatar y que estimula el estudio del Evangelio según Juan. Estas son algunas razones que justifican el estudio, sobre todo cuando uno lo hace a través de diferentes posicionamientos. Algo que me llama la atención también que justifica el estudio es la tardía canonización, ese proceso, un proceso eclesiástico e histórico de determinar cuáles son los libros que se han de convertir en regla de fe y de conducta para la comunidad ortodoxa en aquel entonces, durante los primeros siglos. eh, Ese asunto de que se tardó bastante tiempo, ¿verdad? A finales del tercer siglo, principio del cuarto siglo, para que comenzara a hablarse del Evangelio y aún de las cartas. Ese asunto que añade a esa obra de misterio es importante recobrar, y esa tardía de canonización es un aspecto importante que justifica el estudio de este Evangelio. Y una última razón que quería compartir es que el estudio de esto se justifica porque, como todo discurso bíblico, y especialmente el discurso juanino, se presta para diferentes abordajes, diferentes metodologías, precisamente por la naturaleza de su contenido. Siempre hay una relación intrínseca entre el abordaje, el contenido y la naturaleza de aquello que se examina, y lo que yo estoy presentando y lo que nuestros compañeros y colegas han de presentar después es parte de esa rica susceptibilidad que está tanto en el texto como en la manera como nosotros vemos aspectos variados en el discurso que allí está. Algunos rasgos distintivos. Lo que yo voy a compartir aquí no es nada nuevo, es parte del consenso a nivel global. Los eruditos, los expertos y las expertas, tanto en el mundo norteatlántico como en la América Latina, que hemos heredado mucha de esa metodología y conceptos, son los rasgos mínimos, características especiales mínimas que definen el Evangelio de Juan, basado en estudios que se han hecho tanto de la evidencia interna como de la evidencia externa, pero también se constituye en especie es una especie de GPS que direcciona el estudio dentro de este marco. Desde ambas perspectivas, yo creo que hay que tener en mente estos rasgos que voy a compartir, y también abiertos a la posibilidad de que muchos aspectos, muchos de estos principios o cualidades o características de este marco general pueden y deben ser refinadas en la medida que vayamos descubriendo nuevos aportes, nuevas dimensiones de significado. Entonces comparto algunos sencillos, eh, algunas virtudes, algunas características, y comienzo con esta, que tiene que ver con el texto. De los aproximadamente 10.000 tipos de manuscritos que existen para la reconstrucción del Nuevo Testamento, tal y cual como la tenemos, el Evangelio de Juan tiene los documentos, digamos, más antiguos, que son los papiros, 52, 66, 75, y esa es una característica que vale la pena rescatar. No son manuscritos completos, pero es algo que tiene que ver con ese texto estándar, ese texto matriz que ha sido reconstruido uh, uh, tomando en consideración una amplia gama de documentos. Una segunda característica es que para aquellos que han estudiado el griego común, el griego koiné,
cuando uno está en las ciencias bíblicas y a uno le enseñan el griego, cómo leer el griego, los textos del Nuevo Testamento para hacer traducción y después especializarse, qué sé yo, en la gramática, en la sintaxis. Por lo menos así fue, así sucedió con este servidor. Cuando yo comencé a estudiar, se utilizaba el griego del Evangelio de Juan para enseñarnos la gramática y la sintaxis básica. Entonces es un griego que en su superficie, en la estructura superficial del lenguaje, es fácil de leer. Ahora, cuando se trata de la estructura profunda, es decir, la semántica y la simbología, eso es otro asunto. Eso es una virtud, una característica. El cuarto evangelio. Yo diría que es el cuarto evangelio tanto desde el punto de vista canónico, es decir, el orden en el que aparece en el Nuevo Testamento, pero también, de acuerdo a los estudiosos, el cuarto en cuanto a fecha se refiere, ¿verdad? Hay un movimiento de simplicidad hasta la complejidad, podemos hablar luego de eso, pero es el cuarto evangelio en el sentido de que sigue a los evangelios sinópticos uno, 2 y 3, ¿verdad? Mateo, Marco y Lucas, que forman una especie de unidad conceptual histórica, y, y Juan está allí separadito, ¿verdad? El número 4. Entonces, tanto desde el punto de vista canónico como cronológico, uno pudiera pensar que su posición en el canon no es necesariamente un accidente. Entonces hay que leer más o menos entre líneas para justificar el hecho de que por qué está precisamente allí y no en otro lugar. Esas decisiones también reflejan interpretación. El origen es desconocido, aunque se ha dicho que es el discípulo amado. Una lectura un poquito más detallada nos hace ver que a veces ese discípulo amado se diferencia del discípulo, ¿verdad? Que le hace pensar a uno en dos maneras de hablar del mismo autor o posiblemente dos autores diferentes, no sabemos. Ligado a la tradición de Éfeso, ¿verdad? Hay otras posiciones, otras especulaciones sobre quién fue su autor, pero a los efectos de que el texto no identifica quién su autor es de manera explícita y directa, entonces hay que asumir que es anónimo. Los referentes son meras hipótesis y que hay que tomar en consideración. Y la fecha de composición, entre más o menos el 90 después de Jesús hasta el 125, muchas veces eso obedece a consideraciones teóricas. Otra vez me parece que el prejuicio religioso incide muchas veces en el asunto de la datación de los documentos. Cuando uno es conservador, uno tiende a ubicar el documento más cercano a los tiempos de Jesús. Cuando uno es un poquito más de mente abierta, liberal, la tendencia es hacia el segundo siglo. Mucha tela que cortar en cuanto a eso. Ahora, hay algunos textos, no puedo hacer referencia a todos los pasajes, pero de vez en cuando voy a llamar la atención a algunos indicadores sociales en el texto. Pero uno de los soldados abrió el costado con su lanza, el instante salió la sangre, y el que lo vio, casi a manera de paréntesis. Ahora, el paréntesis puede ser del autor como puede ser de un redactor, y no hay cómo saberlo. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, hablando así como en tercera persona, ¿verdad? Sin autoidentificarse con claridad. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, y fíjense que siempre se redacta en tercera persona. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él, le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces son datitos que uno les presta atención al contenido y cómo el contenido es expresado para formular algunas hipótesis. Y aquí hay una referencia también al discípulo a quien Jesús amaba.
Entonces, ese lenguaje parece tener cierta relación, ¿verdad? Con sus matices. No siempre se usa la expresión el discípulo amado, pero yo creo que es algo de notar y todo encaja dentro del tópico que tiene que ver con el origen, el agente o el escritor del Evangelio. La comunidad juanina o la escuela juanina en la erudición tiende a ser una construcción hipotética basada en los paralelismos conceptuales y lingüísticos con la primera y segunda carta y tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Eh, como mínimo refleja que los destinatarios comparten ideologías, contexto, quizá motivaciones, y es parte de las ideas que uno utiliza para tratar de reconstruir ese pasado. Y claro, no tenemos tiempo para abordar los puntos de contacto conceptuales y lingüísticos entre estos documentos. Pero sí existen los paralelismos, claro, con sus diferencias. Desde el punto de vista de la antropología, cuando uno estudia, quizás con algo de sospecha, con cierto marco en la cabeza cognoscitivo, por la manera como el Jesús de Juan y el autor de las cartas juaninas se refieren al mundo en términos de contraste, ¿verdad? Que este mundo, no somos de este mundo, que el mundo es negativo, cuando hay líneas claras, demarcatorias de identidad entre quienes pertenecen a la comunidad y quienes no pertenecen, con esta orientación hacia el futuro, revela aspectos de grupos milenarios o grupos sectarios. Entonces, existe la posibilidad metodológicamente de leer la literatura a través de este cristal. Y las contribuciones son bastante interesantes cuando uno lo hace de ese modo. Y por eso lo he colocado en un signo de interrogación. Comunidad o comunidades sectarias, ¿verdad? Donde hay un claro contraste entre quién pertenece a la comunidad de los elegidos, de la luz, que sigan a Jesús, y quienes no pertenecen, sin ningún punto intermedio. No hay gris en este tipo de manera de abordar la realidad. De todos los evangelios, uno enseña esto en exégesis a los estudiantes, que hay que tratar de identificar la intención de un escrito. Todo escrito tiene intencionalidad, aunque la intencionalidad no sea expresada. Y cuando no está expresada, es más fácil de decodificar. Pero por fortuna, Juan, digamos que es el único que dice cuál es la intención al escribir, quizá con la excepción del Evangelio de Lucas. Pero otra vez, cuando se habla de la intencionalidad, no sabemos si es la intencionalidad del autor original o de alguna mano que redactó el comentario en un momento posterior. Fíjense los textos, por ejemplo. Hizo además Jesús otras señales, lo cual presupone que el contenido previo tiene que ver con signos o con señales, y se hablan de 7 que tienen que ver con milagros, pero en realidad hay muchas más. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que creyendo sí tengan vida en su nombre, lo cual es congruente con los temas que uno viene allí. Entonces puede ser una especie de conclusión, ¿verdad?, del autor, como también puede ser una interpretación de la intención implícita del autor original por parte de un redactor posterior. No tenemos cómo saberlo. Pero en ese sentido, creo que nos ayuda, por lo menos, a contemplar esa posibilidad. Y luego en este texto, que parece ser posterior, hay también otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y tiene el amén litúrgico allí al final, ¿verdad? Piensa el cambio de tercera persona a primera persona. Todos esos giros vale la pena
ah, enfocarnos en ellos cuando los notamos, cuando hacemos una lectura detallada, cerrada, minuciosa, científica de los textos de Juan. En cuanto a forma y contenido, esto es único en su especie. Se estima, y claro, todo depende de los criterios que uno utilice, pero se estima que más o menos el 90% en cuanto a contenido, el 90% de los textos, de las perícopas, de los episodios, de los discursos, de los milagros, etcétera, que leemos en el Evangelio de Juan, solamente aparecen en Juan y no aparecen en otro lugar. Y 10% es compartido con los evangelios sinópticos, no necesariamente en cuanto a la secuencia de los eventos, pero eso te dice algo, ¿verdad? Te dice algo sobre el autor, te dice algo sobre la intencionalidad, te dice algo sobre la comunidad de destinatario, te dice algo sobre el uso de fuentes y la posible redacción, o hasta la creatividad del autor. ¿De dónde sacó el autor todo esto? Porque el texto no dice que es revelación divina, no podemos asumir que es una experiencia esotérica o mística, porque eso no está en el texto en ningún lugar. Entonces, todo esto, la singularidad, nos hace formular muchas preguntas que están interconectadas. Y eso nos lleva al asunto de fuentes de composición, ¿verdad? Los eruditos, además de los comentarios de redacción, que yo voy a leer algunos textos con ustedes de aquí a poco, se habla del supuesto libro, rollo, de los signos o las señales, más o menos del capítulo 2 hasta el 11, por el énfasis que hay en signos, señales, el relator, el redactor, el autor, eh, enmarca muchos de los episodios con este tipo de lenguaje y ahí y hasta se enumeran, ¿verdad? Esta es la primera de las señales, este es el segundo de las señales, la boda de Caná, etcétera. Y recuerden ese epílogo que leí, que dice que Jesús hizo muchas señales. Entonces hay cierta conexión. Y cuando uno nota que no necesariamente hay continuidad en el marco, en el bosquejo del libro, uno se especula si esto es algún tipo de fuente al cual no tenemos acceso porque no tenemos copia de eso. Y el llamado libro de la gloria, porque en esos capítulos hay énfasis en demasía en torno a la glorificación de Jesús, su muerte, su resurrección y el estado bienaventurado, digamos, que él tiene con relación a Dios, siendo que él también es ser divino. Hay cierta tensión allí en la manera como se caracteriza a Jesús. Ahorita vamos a hablar más de fuentes de composición. Alta Cristología, el Jesús de Juan es divino o casi divino, por muchas razones. Hay una serie de frases interconectadas. Uno no tiene que creer necesariamente que es divino. Lo que estoy diciendo es que el autor y el Jesús del autor parten de esa premisa y muchas veces lo hacen de forma directa, de forma indirecta, de forma sutil y en contraposición a la manera como el Jesús de los sinópticos es caracterizado. Allí hay una baja cristología porque tiende a ser más terrenal, menos divino, hay más ambigüedad, si se quiere, en la manera como Jesús es caracterizado en Mateo, Marcos y Lucas. Yo puedo decir más sobre el particular, sobre todo a la luz de mis últimas reflexiones o estudios que he hecho de las citas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Marcos, pero podemos conversar de eso más tarde. Este lenguaje no es mío, y esto da testimonio del hecho de que los antiguos también tenían clara conciencia entre algo que era simbólico y algo que era literal. Entonces, estas no son categorías que hayan sido exclusivamente inventadas por el método histórico crítico en Europa o en los Estados Unidos. Siempre ha habido cierta concepción entre algo que es imaginario y algo que es fáctico, por así decirlo.
por así decirlo, pero Clemente de Alejandría, uh, de pasada, en algunos de sus escritos, habló de los primeros evangelios como más basado en la historia, como él lo definía, y llamó al evangelio de Juan como el evangelio espiritual, ¿verdad? Claro, habría que sacarle un poco de punta, tratar de precisar a qué se refería Clemente de Alejandría con eso. ¿Será algo simbólico, algo metafórico? El uso de las imágenes y de los adjetivos es importante en este sentido. Son rasgos muy generales. Aquí quería detenerme un poco y tengo varios textos que me gustaría compartir con ustedes, solo para que vieran que hay algunas cositas un poquito extrañas, sugestivas. Entonces vamos texto por texto. A ver, ok, vamos con el primero. Fíjense bien, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira lo que está, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tu testimonio bautiza, y todos vienen a él. No, no estoy seguro que ese era el texto que quería, es posible que se haya, este era el texto que quería leer, no era el otro. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús bautizaba. Solamente este texto de Juan dice eso. Y luego cuando uno sigue la lectura, no, la cita es correcta, sí. Están diciendo, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, es decir, Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces hay dos referencias al hecho de que Jesús está bautizando. Entonces, de repente, cuando uno continúa con la narrativa, unos versículos más adelante, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entonces tenemos este paréntesis. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. La pregunta es una pregunta, digamos, de redacción, ¿no? De congruencia estilística, diría yo. ¿Por qué en el capítulo anterior, si Jesús no bautizaba, no se hace la aclaratoria de que él no está bautizando? ¿Por qué se hace aquí? Es una pregunta retórica. No sabemos. Pero el paréntesis, sea que venga del autor original o de una mano posterior, es interesante, ¿verdad? Por lo menos. Es sugestiva. Eh, y aquí lo que quería señalar también, uh, hay textos donde el asunto redaccional se ve con más claridad. Yo puedo luego en las preguntas, en los comentarios, puedo mostrarlo si eso es algo de interés. Pero aquí el versículo que nos interesa es el versículo 3. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Hay que preguntarse si el Jesús de Juan dice eso o si es una nota aclaratoria de quien quiere enfatizar el asunto de la vida eterna y la creencia en Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que han enviado. Fíjense que si uno saca el versículo 3 de allí, el versículo 2 y el 4 fluyen. Fluyen en el castellano y fluyen en el griego también, en cualquier otro idioma. Esa es la naturaleza de un... El paréntesis puede ser abrupto o el paréntesis puede estar bien hechecito, pero no se sabe si es del autor o, o del narrador,
o de una mano posterior, y hay otros espacios claros donde parece que hay ciertos asuntos que tienen que ver con el estilo. Ok, yo creo que antes de tratar de reconstruir esto, David, no sé si sería bueno hacer una pausa y quizás abrir un espacio para algunas preguntitas, quizás un par de preguntas, para no ser el asunto tan monótono. Sí, creo que podemos intentar eso entonces, Aquiles, sí, me parece que está Rapidito, buena. para no detenernos mucho. Y si hay Sí, sí, algo que está. tiene que ver con el resto de la presentación, entonces podemos posponer el comentario o la pregunta. Bueno, ya escucharon al profesor Aquiles. No sé si a alguna persona le gustaría participar con alguna pregunta o algún comentario sobre lo ya dicho. Ya sea usando el micrófono o a través del chat habilitado en Zoom, para aprovechar esto que ya se ha explicado. Sí, mucho, mucho en qué pensar, ¿verdad? Mucho para digerir. Mm. Los procesos varían entre persona y persona. Sí, Así que si les parece, entonces, seguimos y dejamos para el seguimos. final Sí, sí, sí. seguimos entonces. Ok, esta es una frase que se utiliza mucho en las ciencias bíblicas y en español eso lo que significa es, a partir del texto que uno lee, ¿qué es lo que motiva la escritura del texto o de los textos? Porque la premisa es que lo que uno escribe refleja intereses y situaciones particulares, ¿verdad? No viene de la nada, responde a intereses, preocupaciones. Y esa situación que parece estar implícita, que se puede reconstruir a partir de lo que uno lee, ¿cuál es la finalidad del autor en respuesta a esa situación? Entonces, eso es lo que algunos llaman Mm. situación socioretórica y que está conectado con la ocasión que motiva la escritura y el propósito. Entonces, desafortunadamente, en la mayoría de los libros de la Biblia, no se expresa en la manera que uno lo expresa a través de un PowerPoint, ¿verdad? No es de forma sistemática. Entonces, esto nos obliga a leer entre líneas y a tratar de reconstruir, porque los autores no escribieron sus documentos de la manera que nosotros escribimos en el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la situación socio-retórica? Que puede ser un invento, puede ser histórica, puede ser algo que el autor anticipa que va a suceder y no quiere que suceda, puede ser algo que sucedió, puede ser una mezcla de lo que del imaginario del autor o de los destinatarios. O sea, hay muchas posibilidades. Pero habiendo dicho esto, para justificar la metodología, estas son algunas hipótesis más tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, conflictos ideológicos con los judíos y la excomunicación, uh, el sacar, el votar a quienes confiesan a Cristo como el Mesías, sacarlo, expulsarlo de la sinagoga. Entonces, hay algunos textos que parecen sugerir eso a la luz del incidente de esa persona que fue sanada, que fue expulsado de la sinagoga y después se habla de cierto temor luego en la narrativa. Ahora, esta situación retórica no explica todo el evangelio porque el evangelio parece ser un compuesto de varios documentos, pero por lo menos le hace a uno pensar en esa posible problemática. Entonces se habla allí de este ciego, ¿verdad? Que fue sanado. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos. Pues ya estos habían convenido de que se expulsara de la sinagoga a todo aquel que él reconociera que Jesús era el Cristo. Ya hay algunos detalles fuera de la Biblia que avalan en parte los conflictos entre la comunidad judía, ¿verdad? Luego de la destrucción del templo y, eh, y el movimiento cristiano.
Entonces respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, y dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Etcétera. Entonces aquí la clave está en ese proceso de expulsar a individuos de la sinagoga y a otros que crean que Jesús es el Mesías. Yo creí que había colocado la referencia allí, pero no la voy a pasar por alto, pero hay otra referencia que se aplica más a nivel general. Ahora, la rivalidad o algo de confusión en relación a Juan el Bautista y sus seguidores, porque no hace sentido, compañero y compañera, que Juan insista tanto en el hecho de que yo no soy la luz, yo no soy el prometido, yo vine a preparar. Y cuando uno lee textos, hay mucha confusión, hay mucha, ¿cómo se, como mucha reacción a posibles percepciones sobre la naturaleza de Jesús, la naturaleza de Juan el Bautista, el ministerio y la relación entre ellos. Entonces, ¿por qué aclarar tanto? ¿Por qué aclarar tanto a la luz de estos pasajes que Juan el Bautista no es el Mesías prometido? Tiene que haber quizá algo de fondo que hace que las personas reaccionen de esa manera en la narrativa. El gnosticismo incipiente, ¿verdad? El asunto de la negación de la humanidad de Jesús, el hecho de que el autor está posiblemente enfatizando la divinidad porque eso fue un conflicto posterior. Es posible que el Evangelio de Juan refleje algo sobre eso y quizá eso explique en parte el incidente de Tomás, ¿se acuerdan? Donde él dice, a menos que yo toque, ¿verdad? Metiere mi mano en su costado, no creeré, como para asegurarme de que este no es un mero fantasma, que no es un... Entonces, y esos son textos únicos, aparecen solamente ese texto aparece solamente en Juan, pero ese asunto de la humanidad vis a vis el carácter divino son de importancia en, en Juan como una posible ocasión que origina por lo menos ciertos textos. Una posible paráfrasis, obviamente, cualquier hipótesis de tomar en consideración el, el Evangelio de Juan tal y cual como está, no como fue en el original, porque nadie tiene acceso al documento original, sin las redacciones, sin las ediciones. Entonces parece ser que ante las acusaciones de quienes rechazan el mensaje de Jesús o cuestionan su humanidad, cuestionan su divinidad, etcétera, el autor quiere presentar, caracterizar a Jesús de una manera muy elevada, muy alta, en respuesta a esa situación, ¿verdad? Y que como tal, dada esa condición, él tiene la capacidad, el poder, la virtud de ofrecer la vida que no termina, la vida eterna a quienes confían plenamente en él y se comprometen a seguirlo. Y esta caracterización de Jesús tiene como finalidad que judíos y gentiles crean o fortalezcan su fe a la luz de ese epílogo, de esos textos que ya leí. En este sentido, el Evangelio de Juan parece ser un evangelio de defensa, ¿verdad? Apologético, ante ataques en el contexto que no podemos precisar y algo también que busca fortalecer la fe de alguien que ya cree o alguien que no está tan seguro, pero debería creer. Entonces, eso nos hace pesar un poco en los destinatarios implícitos o internos. ¿A quién se dirige? Ya que los destinatarios no están claramente identificados, ¿verdad? Con nombre y apellido. Entonces, hay que inferirlo. La metodología es una metodología basada en inferencias. Hijo de Dios en lugares claves, esa es la evidencia, lo que parece corroborar eso. Las señales, muchos milagros, no hay exorcismos y además de sanidades, hay la multiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, la multiplicación, ¿cómo se llama? La conversión del agua en vino. Todo esto es parte de esas señales,
señales ampliamente definidas que demuestran que Jesús es quien dijo ser o quien Juan dijo que Jesús era. El asunto de la palabra o el verbo que aparece solo allí en la introducción, en el prólogo, que parece ser posiblemente una introducción hecha a posteriori, casi como armonizar y hacer eco, y el epílogo que ya leí, además de los famosos discursos yo soy, que ahí están. 7. Y recuerden que el asunto de la numerología es importante, el 7 y el 6 se repiten, y a veces hay ciertas acciones que completan el proceso incompleto del número 6, pero que hay 7 autodesignaciones, ¿verdad? Que reflejan el carácter del Jesús de Juan. No el Jesús de los sinópticos, sino el Jesús de Juan. Y ustedes han escuchado, están familiarizados, yo sé, con esos 7 discursos. Son famosos y llenos de significado teológico. Ahora, lo que normalmente la gente no hace es dar el segundo paso y es hacer un análisis de cada expresión donde se utilice ese verbo en el presente con el pronombre personal. Entonces, si Juan es simbólico, es posible que estas expresiones tengan algo que ver con la naturaleza de Jesús de forma sutil, simbólica y que implica que usted conoce el código como miembro creyente en la narración. Ese yo soy el que habla contigo. No tengan miedo, yo soy. Cuando ya hayan levantado el Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. Y hay otras expresiones que refuerzan este tipo de expresiones que yo he compilado, que parecen tener de manera conceptual un vínculo con el tema a nivel de estructura profunda en el discurso. Y eso lo que hace es reforzar la caracterización que Juan hace de ese Jesús. Ahora, han pasado ya 45 minutos. Yo voy sencillamente a hacer una lista de otros temas que han sido cristianizados, pero me gustaría llegar a la parte final para luego conversar. Y después puedo regresar aquí. Por ejemplo, fíjense que estoy utilizando la expresión cristianizar como una manera de interpretar a la luz del presente ese pasado que tiene que ver con el judaísmo. El judaísmo provee los insumos que son resignificados para que la fe pueda ser fortalecida, la fe de quien lee y la fe de quien narra. Entonces se habla de esa creación, hay mucho con ese asunto de la creación, del nuevo comienzo, el primer día de la semana, el asunto de las horas, la hora sexta, etcétera. Y que Jesús culmina su obra en el día número 7, que es el día de la Pascua. Se habla de 6 días antes de la celebración. Entonces y fíjense que el número 7 tiene conexiones con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? A nivel conceptual. También se habla del asunto, bueno, esta es más evidencia sobre el asunto del número 6, número 7, así que lo voy a pasar rapidito y luego puedo regresar. El asunto de la Pascua y la alianza o el pacto con Dios, hay mucho lenguaje que es resignificado, hace eco del pasado, pero a la luz de un nuevo presente. Entonces, en toda interpretación bíblica siempre hay una resignificación del pasado, siempre. Eso no hay excepción a la regla. Jesús no es la excepción de la regla. Referencias al tabernáculo, el cordero, la Torá, el cruce del mar, la montaña, el maná, el cruce del Jordán, Moisés, la relación implícita, ¿verdad?, entre la antigua alianza y la nueva alianza, en ese asunto de las metáforas de la boda, el asunto de las fiestas judías que se mencionan allí. Y luego de esta breve introducción, se habla de la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es algo único también. Y esa vida que no tiene fin también son otros temas.
Piense que el asunto del reino de Dios no aparece solamente en un par de ocasiones. Y otra vez volvemos al asunto de que las tradiciones siempre significan. No hay manera de leer la Biblia o leer el pasado sin actualizarlo. Eso no existe. No existe exégesis sin hermenéutica. No existe un diálogo, sino es un diálogo a partir del presente y de los insumos que el presente te da para fortalecer la vida y las creencias y el compromiso, etcétera. Entonces, ¿por qué se habla de vida y no se habla de reino? ¿Por qué Marcos enfatiza el asunto de reino y este caballero habla de otra manera? Bueno, porque acuérdense que es las buenas nuevas según, de acuerdo con. Entonces aquí el aspecto más importante es el Jesús caracterizado por quien habla de él. Entonces, para discusión, yo tengo algunas observaciones de cierre. Para mí el asunto de la institucionalización de la imagen de Jesús es importante. Si uno sigue el orden canónico, fíjense que la imagen del Jesús de Marco es relativamente sencilla, se complica un poquito más con Mateo, se complica más y se gentiliza con Lucas, y cuando uno llega a, a- al Evangelio de Juan, es una cuestión totalmente diferente. Y esto de la institucionalización tiene que ver con el hecho de que como hay individuos que son, digamos, don nadies en la historia que terminan convirtiéndose en celebridades. Sociológicamente eso ocurre todo el tiempo y cabe preguntarse si esto no tiene que ver con Jesús, aún en la manera como se ordenan los evangelios y el contenido allí. El asunto de lo que realmente ocurrió y desde qué metodología, desde qué ángulo, desde qué posicionamiento. 90% allí sucedió como dice Pablo, dice Juan que sucedió. Dice sucedió porque los otros evangelistas no hablan de eso. ¿De dónde saca eso? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Quién le dijo? ¿Dónde están las notas al pie? ¿Verdad? Tradición oral, creatividad del autor. ¿Cómo es que nosotros determinamos lo que ocurrió? Es decir, ¿cuál es nuestro concepto de la historia? ¿Cuál es nuestro concepto de la historia? ¿El concepto anglosajón, concepto que hemos heredado de Europa? ¿Cuál es el concepto de la historia que uno tiene en las redes sociales? ¿Cómo sabe usted que un post realmente dice, habla sobre algo que sucedió y en base a qué? ¿Qué criterios utiliza usted para determinar lo que es fáctico y aquello que no es? El asunto de la ficción religiosa y la realidad. Estamos acostumbrados a las lecturas literalistas y cómo el asunto de lo metafórico, de lo simbólico. ¿Seguiría usted con la fe en base a un evangelio que es, digamos, radicalmente o totalmente simbólico? ¿La facticidad le importa a usted? ¿Y cómo establece usted la diferencia? ¿Cómo lo hago yo? El asunto de la glorificación de la muerte de Jesús y lo que eso significa, la implicación. Hay una exageración, digamos, un énfasis marcado en su muerte, en el sacrificio, el morir, el morir, el morir. Y uno tiene que preguntarse desde el punto de vista teológico por qué tenía que hacer esta la opción. Es que no hay otra manera de glorificar a Dios, porque tiene que ser a través del sacrificio personal. No existe otro medio de reconciliación. Estas son preguntas retóricas. ¿Cómo evitar los abusos? ¿Cómo glorificar el martirio o deconstruirlo? Esa es la mejor vía. ¿En base a qué? Y otros asuntos para consideración. El asunto de los judíos, los estereotipos y el antisemitismo. Una cosa que usted puede hacer es sencillamente utilizar una concordancia y se va a dar cuenta de que existía, por lo menos en teoría, la posibilidad de hablar sobre ese grupo de otra manera. Pero nosotros no escribimos el Evangelio. Mucho del lenguaje es descriptivo porque presupone que el destinatario es gentil y el autor interno quiere explicarle, ¿verdad? Alguito sobre las costumbres, hace la traducción del arameo al griego, explica alguito de las fiestas judías, en fin, porque presupone que el lector no está familiarizado. Pero a veces el lenguaje demasiado genérico
pero a veces rayan el borde de lo estereotípico. Ahora, esto no es antisemitismo, esto lo que refleja es variedad en el uso del lenguaje. Ahora, que haya gente que lea las designaciones a los judíos de manera violenta y estereotípica para afirmar sus preconceptos, esa es otra cosa. Pero estamos hablando dentro de un contexto entre judíos, ¿verdad? Donde se están refiriendo el uno al otro y situaciones de conflicto. Entonces es bueno pensar un poquitico en eso. El asunto de la verdad, las tensiones y las inconsistencias, yo he mencionado algunas desde el punto de vista de discurso. Eso hay algo que abordar, eso no se puede pasar por alto. El asunto de cómo es que uno lee el Evangelio de Juan, en base a qué, cuáles son los criterios. Y como le dije, existe una relación muy, muy estrecha entre la naturaleza del contenido, las características que uno deriva del contenido, que se convierten en metodología y que uno lo utiliza como un esquema para leer documentos que son parecidos a ese documento que uno analizó originalmente. El asunto del abordaje es extremadamente importante. Y quizás otros de asuntos de importancia que a usted le, no sé, le gustaría conversar. Pero con eso, con una nota de agradecimiento, ahora estoy abierto para conversar un poquito, ¿verdad? Ya tenemos, para no tener que hablar mucho. Yo estaba tratando de no hablar mucho. Fíjense, aquí tengo el reloj. Está muy bien, está muy bien. No sé, Si sienten que David. estaba corriendo, era porque estaba corriendo. Está bien, está muy bien. Bien, no sé, David, que podemos promover un diálogo con los participantes. Sí, ¿verdad? Invitar a las personas a que aprovechemos esta primera sesión de información general sobre el Evangelio que Aquiles tan amablemente ha realizado, ¿verdad? Vemos que son muchos detalles y que hay cosas que se pueden profundizar porque son importantes, ¿verdad? Tal vez entendí que hubo dos comentarios en el chat que tal vez Aquiles puede retomar y de ahí ir partiendo con las preguntas que estoy seguro que existen, ¿verdad? Uno era sobre la comunidad joánica. Alguien estaba preguntando si brevemente se podría ampliar qué es eso de la comunidad joánica, ¿verdad? Que pues es parte de la teoría que intenta explicar un poco Sí, la génesis de, y lo ok. segundo tiene que ver con la relación sobre el gnosticismo. Aquiles, ¿por qué se habla del gnosticismo con relación al evangelio? La, el asunto, la primera pregunta tiene que ver con el asunto de escuelas. Para empezar, hay que señalar que ese lenguaje de escuela o escuelas de pensamiento es una construcción. Eso no está en la Biblia, literalmente. Es una forma técnica que los estudiosos, las estudiosas utilizan para referirse a algo de una manera sistemática, organizada y técnica, hasta el punto de que no tenga que estar explicándose todo el tiempo. Entonces, cuando alguien dice escuela, la gente que conoce el código sabe a qué se refiere. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Normalmente es una frase que se utiliza en los estudios bíblicos para referirse al grupo de personas que parecen ser los destinatarios originales del texto que uno lee, ¿ok? Que no se identifican, el autor no dice quiénes son, dónde están, cuáles son sus nombres, cuáles son sus creencias, pero se infiere a partir del documento porque el documento presupone un lector o una lectora aunque no esté identificado. ¿Sí me expliqué? Por lo menos esa partecita. Ahora, cuando hablamos de cuando tú tienes varios documentos que tienen ideas muy parecidas y lenguaje muy parecido, que parecen suponer que los lectores son parecidos, eso es lo que lleva a pensar que hay un grupo de creyentes que tienen más o menos las mismas necesidades, las mismas creencias, a los cuales el autor o los autores se están dirigiendo para reforzar su fe, atender la problemática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Cuando se habla de la escuela juanina, después de esta explicación, los estudiosos tienen en mente el lenguaje que es común en las cartas de Juan, el lenguaje que es común en Apocalipsis y el lenguaje que es común en Juan. Sea, si aquí se usa la palabra vida, ya se usa la palabra vida. Luz, luz. ¿Se acuerdan que Jesús habla mucho de que nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Y habla del mundo en otra estratosfera, en otra dimensión. Entonces uno habla más, uno encuentra puntos de contacto en la primera carta de Juan, donde hay un concepto parecido, ¿verdad? Casi a punto, casi a manera de rechazo del mundo, de no adaptarse a la situación del mundo. Entonces, todos esos puntos en común hace pensar que los destinatarios tienen raíces comunes y por eso se habla de una escuela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo fui el que hice Perdón. la primera pregunta acerca de la coma juanina, no la comunidad juanina. La coma juanina Ah, es la que se... de la coma. De la coma juanina. Ajá, Porque refresca mi ustedes habían mente. referenciado, claro, al ustedes te- habían referenciado Primera de Juan, y como esa parte de Primera de Juan 5:7 están Eh, como que incluso ni la Biblia Vaticana que está en Vatican va la usa, esto de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en 1 Juan 5:7. ya. Quería, quería saber si ustedes podían referenciar, aunque sea no sé, de sí o no, o por qué, ¿no? Gracias. Estoy siempre ese tipo gracias por el aporte. Ese tipo de comentario, a mí me gusta más, y trato de hacerlo en mis clases. A mí me gusta hablar de la Biblia, pero teniendo la Biblia enfrente, en vez de hablar de inferencias o deducciones, ¿verdad? Porque nadie se ha memorizado la Biblia. Entonces, y es algo concreto, desde el punto pedagógico es mucho mejor hablar sobre teorías, pero teniendo textos particulares, como el caballero acaba de puntualizar aquí, lo cual agradezco. Entonces me dijiste que es el 5:3, ¿verdad? Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 5:7. Ah, Primera cinco de Juan siete. 5:7. Ah, no, 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 no voy a hacer hincapié en la puntuación, porque la puntuación refleja la interpretación de quien traduce, ¿ok? El asunto de los signos de puntuación refleja la gramática de quien está traduciendo, tratando de reflejar la supuesta puntuación de los textos originales. Yo voy a hablar más bien del asunto de los textos que tenemos a nuestra disposición. Este, Me imagino que eso era lo que tú estabas diciendo. El versículo 7 don, da la impresión que cuando uno lo lee a la luz de la discusión sobre la Trinidad, la cual ocurrió mucho después, el Claro, asunto de correcto. la... Incluso Ajá, a mí el apóstol Juan, a mí me da indicios de que no era trinitario. De hecho, cuando él empieza en Juan 1:1, empieza mencionando a dos personas. Y así hay, por ejemplo, cuando habla de no soy yo solo, ¿no? En Juan 8:16, Jesús habla de no soy yo solo, sino yo y el Padre. Entonces acá hay un olvido. O cuando en Apocalipsis 5:13 habla acerca de la adoración es al Cordero y al que está sentado en el trono. correcto. O sea, es unidireccional. Sí, sí, La, Juan. sí, Estás, sí, siempre habla de dos, 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 dos. sí, Y porque, cuando incluye el tercero, no le habla en sentido de divinidad, sino que se le debe adoración y todo eso. Entonces, hay un silencio ahí en cuanto a lo que es la persona del Espíritu Santo que
que a mí me parece como que lo rellenó la coma juanina en la que estamos haciendo mención ahora. De Pero es un Primera de texto, Juan. Primera de Juan 5:7, Sí, claro, pero claro, es un texto espurio, porque, ese es el tema. porque parece, otra vez, existe la tendencia en los copistas de querer arreglar la tradición textual que han heredado. Entonces, cuando uno está copiando a mano, uno refleja las discusiones del contexto y para hacer que un texto suene más trinitario, entonces hay comentarios editoriales que se le añaden. Entonces, esto es ya un punto de discusión que es mucho más técnico porque tiene que ver con la historia de la transmisión de los textos bíblicos. Recuerden, compañeros, hermanos en la fe, que no existe un, un Nuevo Testamento lineal de un solo documento escrito por una sola persona. Estamos hablando se ha estimado que hay como cerca de 10.000 tipos de documentos de diferente calidad, extensión, fecha geográfica, en fin. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar criterios, como se ha hecho, y de todos esos documentos tratar de crear un texto que es un texto reconstruido. Entonces la Biblia que nosotros tenemos al frente y que leemos no es un libro, es una colección de muchos documentos y un texto estándar matriz reconstruido, lo cual implica interpretación. Entonces, la gente que habla sobre la naturaleza de la Biblia de forma religiosa en realidad no entiende porque lo hace desde la perspectiva de la fe. Entonces, existe la tendencia de meter en documentos que son posteriores, como señalaba Agustín, eh, mucho de la teología del entonces con la finalidad de arreglar el manuscrito que uno estaba copiando a mano. Y no está necesariamente en los manuscritos más antiguos. Y hay evidencia de errores intencionales y evidencia de errores gramaticales y errores que son también accidentes. De hecho, ese texto de la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La mujer y los hombres que cometieron adulterio, porque no es la mujer adúltera sola. Lo que pasa es que los otros están reprimidos en la historia, que parecen ser parte de una tradición de texto que es mucho posterior. Ahora, déjame hacer un comentario más. Es Agustín tu nombre, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Se fue? ¿O Adrián? Adrián, Adrián. Adrián, Adrián, Adrián. Adrián. Sí, sí, Adrián. El problema, el problema con leer el Evangelio desde el punto de vista de que si Jesús es divino, que si es hijo de Dios, que no es trinitario, que si es trinitario, es que uno está pasando por alto textos que son multidimensionales, porque no hay consistencia absoluta, porque ese Jesús que dice, eh, Dios y yo somos uno, ¿verdad? Entonces los personajes entienden que él se está igualando con Dios, pero son los personajes que están interpretando. Jesús no lo está clarificando. Es ese mismo Dios que dice que nosotros, los que creen en Él, somos uno con el Padre. Y a veces Él se refiere al Padre, entonces viene Juan y dice que Él era el verbo preexistente, entonces la data, la información es multidimensional, el texto no es perfecto, no es sistemático, porque toda comunicación y todo entendimiento de un medio de comunicación es imperfecto, es incompleto, y uno pasa por alto las ambigüedades. Entonces, quien quiera demostrar un punto de vista, ¿qué es lo que hace? Va a leer solamente aquellos textos que presuntamente dicen que Jesús es divino, pero ignora los otros donde él parece que se distancia y hace una diferencia entre los dos. ¿Sí me entienden? Porque el texto no es lineal, no es una bolsa de espagueti donde todos son iguales. No, pero un texto acompaña al otro y acompaña al otro. Por ejemplo, cuando habla acerca del principio. Ajá. Y entonces, por ejemplo, en Proverbios podemos encontrar que en Proverbios 8, con él estaba yo ordenándolo todo.
y habla de la sabiduría de Dios, estaba junto a otro antes de que el mundo fuera. De hecho, el mismo Jesús dijo, Padre, devuélveme aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Pero Y ese ¿dónde se hecho, dice, pero Agustín, Adrián, ¿dónde dice que la sí, sabiduría era Jesús? En Proverbios. hay un texto bíblico que se llama, que Jesús es la sabiduría y el poder de Dios. Jesús es la sabiduría, perdón, Sí, pero sabiduría de ese es Dios. Pablo. Sí, pero es palabra de Dios, inspirado por el mismo Espíritu. Pero A eso es ver, eso es lo que estoy tratando de ilustrar. Primera de Corintios, sí. Adrián, eso es lo que estoy tratando de ilustrar. Que el lenguaje es multiforme, las referencias son multiformes y la Ajá. tendencia, eso lo hacen todo el mundo, la gente que lee el Corán, la gente es de leerlo de manera que un texto explique el otro porque hace sentido a quien que lo está leyendo, pero pasa por alto las U- contradicciones y las Usted cosas. dice que Juan no conocía el libro de Proverbios. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo algo mucho más importante. Y es que los textos son multidimensionales, se prestan para diferentes interpretaciones porque somos diferentes, porque tenemos creencias diferentes y existe esa tendencia de hacerlo de manera que el texto que estoy leyendo concuerde con lo que yo creo. Y todos Mm, hacen pe- eso, todos hacemos pero, eso. pero no es el mismo espíritu el que inspiró a los profetas Es que y yo a no los, estoy... y a los Eso es teología, ah, ¿ves? pero estamos hablando de lo mismo. Usted dice que como que si, si se habla de Corintios o se habla de Pablo, ya no refiere al mismo autor y entonces no hay un paralelismo posible No, en cuanto a lo el que es. paralelismo sí existe, Adrián, pero existe en la persona que ve el paralelismo. Si me permiten, dado que el margen de tiempo es acotado y esta temática que trae Adrián es de alta profundidad Sí, y sí. que exige una determinada, un determinado tratamiento donde se entremezclan Proverbios, Pablo, Juan y Primera de Juan, etcétera. Creo que es un tema bastante complejo para abordarlo en 2 minutos. Yo dejaría también en este caso la pregunta latente como para que podamos estudiarlo. Y hay una pregunta que me parece interesante de Johara en el texto del chat que dice así: ¿cómo podríamos resumir el mensaje de hoy y cuál herramienta nos podemos llevar de la charla para poder acercarnos mejor a los textos? Es decir, ¿qué bibliografía o qué herramienta podría usted, Aquiles, eh, de alguna manera recomendarnos para esta introducción general al Evangelio de Juan que tan maravillosamente ha presentado y obviamente con tanto resumen, porque en una hora es algo titánico. Por eso yo Sí. me atrevía a, a reducir el tiempo dedicado a la pregunta de La, Adrián, la porque esto es pregunta, muy la amplio. verdad que no sé, yo creo que sería en un segundo momento. Mm. En un segundo momento, el asunto de recursos puede hacérsele llegar a los participantes. Ah, perfecto. Pero la mejor Bien. recomendación que yo les puedo dar, antes que depender de literatura secundaria, que son interpretaciones de texto, que sea el diálogo entre usted, un principio pastoral y bien sencillo, que sea el diálogo, yo uso esa metáfora, la conversación entre usted y el texto desde diferentes posicionamientos que pueden venir de inquietudes que usted tenga, pero a veces los posicionamientos y las ideas vienen del mismo texto que uno lee, es decir, que uno no lo está imponiendo. Mantenga ese diálogo con mente abierta, con corazón abierto, con lo que usted está leyendo, a ver dónde el proceso lo lleva, a dónde el diálogo lo lleva. Y aunque es imposible deshacerse de presuposiciones y sobre todo presuposiciones religiosas, que pueden ser de ayuda, pero no pueden ser de ayuda. Hay que tener conciencia de qué es lo que uno ve y lo que uno no ve. Tener conciencia del proceso, monitorear el proceso, abrirse a la conversación con el texto de Juan, uh,
que haga comparación, que lea aquí, que lea allá, porque es mucho más fácil escuchar a otra persona, es mucho más fácil escucharme a mí, Mm. ¿verdad? Y deje que su Sí. conversación eh, dicte la agenda y sugiera pistas. Se considera entonces como una, permiso, Aquiles, eh, hacer una lectura muy serena, muy atenta del Evangelio, despojándose en la medida que uno pueda de algunos prejuicios con los que uno va. Eso sería leer atentamente como si fuera la primera vez que uno lo lee, con mucha disponibilidad. Me parece que eso sería lo que usted está Sí, diciendo, Aquiles. sí, sí, muy buen resumen. Mm. Bueno, Dejar que sea el proceso el que dé los insumos. sí, Pero yo creo que es bien difícil cuando uno ya tiene un esquema que siempre es impuesto, que siempre viene de mm, arriba, y uno ni siquiera se ha sentado a preguntar, a cuestionarlo, a decir, ¿será verdad o no? ¿En base a qué? ¿Quién lo dijo? ¿Verdad? Entonces la tendencia bien. muchas veces a leerlo de manera lineal, concordista, y uno no se da cuenta que muchas veces los textos tienen el 90% no tiene nada que ver o muy poco con lo que el punto de contacto. Sí, sí, La está lectura es muy bien. selectiva, entonces hay que aprender a escuchar, hay que dejar que... Escuchar al texto, escuchar al Sí, texto. Yo creo Muy también bien. que, ay, perdón que interrumpa, yo creo que también algo que yo iba a señalar, aunque tal vez Aquiles lo dijo de manera muy rápida, es que los distintos puntos que Aquiles coloca en esta sección, todos son, digámoslo así, tienen implicaciones importantes para la interpretación y fueron desarrollándose de manera rápida por lo que se daba una suerte de revisión general de contenido. Pero elementos tan sencillos como decir que el autor de Juan dista de la visión, digamos, general que puede uno encontrar en los evangelios sinópticos, o que en el evangelio de Juan encontramos una mirada cristiana así, o cristianizada a ciertos elementos del contexto, o inclusive la tradición del Primer Testamento, ayudaría a lidiar con la conversación que se tenía ahorita sobre las sí, cartas de Juan, distinguir entre las distintas autorías, entre los distintos movimientos cristianos, reconocer que los textos judíos de la antigüedad son tomados por un nuevo movimiento y releídos y reinterpretados, en el caso de Proverbios o Génesis o Éxodo o cualquier otro texto y son vertidos ahora en el Evangelio desde una mirada cristiana, eso puede sonar muy extraño, pero sería tal vez, yo recomendaría regresar a, por ejemplo, el PowerPoint de Aquiles. Me parecería que podría ser un buen insumo para las personas, ¿no? Volver a ese PowerPoint, si es posible, Aquiles, y que la gente lea con cuidado lo que está ahí plasmado, porque lo que está ahí Mm, plasmado obliga a una deconstrucción del pensamiento, ¿no? sí, ¿Verdad? Y lo pasamos rápido porque es una sesión sí. introductoria y esto, pero Y cada otra cosa, slide es, ¿verdad? Un desmontaje del pensamiento más instalado en nuestras cabezas. y también, otra vez, el asunto de conciencia. Por ejemplo, hay muchas motivaciones. La gente lee la escritura con motivaciones y propósitos, objetivos diferentes, es decir, con precomprensiones. Yo no lo hago desde el nivel intelectual. Hay una precomprensión, hay un prejuicio, hay una premisa a partir de la cual yo leo por ser persona no religiosa, pero sí comprometida con la fe cristiana, que fe cristiana redefinida, por cierto. mm, Y es que hay algo que yo tengo que leer allí que va a reflejar parte de mi vida y mi comunidad y el mundo en el que vivimos, que va a proveer, no sé, coordenadas, lineamientos para tratar de ser una mejor persona. Para mí hay un asunto pedagógico y ético y moral y político. Yo no leo, yo leo con la finalidad, en primera instancia, de ser mejor persona, desde el punto de vista moral, ¿verdad? Y si lo pones en perspectiva religiosa, amar a Dios, amar al prójimo, etcétera, que tiene que traducirse en praxis concreta, en hechos concretos. Entonces hay un elemento moralista, praxiológico, práctico, que ya está informando la lectura. Y lo digo ¿por qué? Porque hay gente que lee y lee de una manera sofisticada, con mucha teoría, pero no tiene implicaciones prácticas.
Y eso es una filosofía pedagógica. Yo conozco gente que enseña la Biblia de ese modo. Pero eso tiene sus repercusiones, porque entonces usted toma el curso, ajá, ¿para qué me sirve? Ajá, yo leí toda esta cosa, y, ajá, ¿y qué pasó? ¿Cuál es, cuál es la gran cosa? ¿Por qué me tiene que importar? ¿Cuál es la relevancia, la pertinencia? ¿Ves? Y personas de fe, como son la mayoría de ustedes, siempre parten de esa premisa. Entonces usted no está leyendo la Biblia, la escritura, de una manera neutral. Ya hay cierto precondicionamiento. Y está bien, yo no estoy diciendo que está mal, es lo que es, porque la escritura se convierte en un espejo donde uno se refleja. Eso que uno está allí es un espejo y hay que ver hasta qué punto ese espejo refleja las realidades o no, lo hace de forma parcial, contradictorio, etc. Pero estos ya Muy cursos bien. se pueden tomar con José o con David sobre cómo leer la Biblia. Sí, estaba pensando exactamente lo mismo que que decías, estaba por decirlo yo. Quizás en algún momento habría que repensar en algún espacio de ver cómo se revela la Biblia hoy, ¿no? Lo que significa deconstruir, que fue una frase que dejó caer David, y el tema de la domesticación de los textos, ¿no? Cómo uno tiene que tener cuidado cuando ha domesticado un texto y ya el texto no tiene nada nuevo para decir, porque lo ha tranquilizado, lo ha sostenido, y ya el texto se transforma tan en nuestro que no nos dice nada. Entonces, que me parece que David tendríamos que agarrar alguna vez, ¿no? Pensar algunos puntos de encuentro sobre cómo leer hoy la Biblia, ¿no? Más allá de los métodos, podemos pensarlo, David, ¿qué le parece? Sí, sí, por supuesto. Creo que Mm, al final de cuentas, el ejercicio del estudio de la Biblia siempre nos lleva a hacer una reflexión de la honestidad interpretativa en ese sentido. ¿Cómo sí, interpretamos sí, el sí. texto? ¿A través de qué herramientas? Por eso Aquiles creo que cuando él inicia su presentación, él lo dice. Estos son los consensos generales, ¿verdad? Mm, Del abordaje al texto bíblico desde una mirada crítica, de la ciencia bíblica. No necesariamente claro, las preocupaciones de las comunidades de fe se explican a través de la ciencia bíblica, pero pues por el perfil de los centros que tenemos, por el perfil de trabajo que realizamos, ese es el enfoque del cual partimos, no que no podemos dialogar con otros abordajes, ¿verdad? Pero cuando aquí les menciona de la teología, del elemento praxeológico, estamos incorporando ahí otras líneas de interpretación, ¿verdad? Pero Sí, y bueno. yo creo que también ayuda dentro, como una sugerencia para futuros encuentros. Es mucho más fácil mantener un diálogo a partir de lo concreto, a lo práctico, en vez de lo abstracto. Entonces, por eso digo, hablar sobre la escritura, leer la escritura, hay que usar textos. Y de los textos uno deriva las teorías, porque es algo concreto, algo tangible, ¿verdad? Entonces, y ayuda a ilustrar mucho de este proceso. Pero un PowerPoint es demasiado sistemático, es abstracto y presupone que la gente conoce los contenidos y eso no es necesario. Entonces, algo así como, no sé, como lectura popular de la Biblia con esteroides, ¿verdad? claro, claro. Eh, eh, ayudaría bastante y ver cómo un texto puede leerse desde, qué sé yo, n número de ángulos, por ejemplo. Muy bien, David, este, quedamos hasta aquí entonces y convocamos para el próximo encuentro, la próxima intervención. Sí, muchas gracias Aquiles una vez más por la introducción general. Creo que sí, ayudaría muchísimo, tal vez Aquiles, si es posible, compartir el PowerPoint para que las personas puedan retomar algunos de los puntos generales, ¿verdad? Mm, Cada uno de esos puntos ha tenido décadas de debate, de explicación, ¿verdad? Entonces, pues para que también tomemos eso como elemento de Solamente, premisa. solamente si me Y envías por correo especial gallo pinto con tamales, pupusas y tacos. será, serán las imágenes, le puedo mandar, voy a buscarlas de claro, una fotito. Eh, Eh, David, ¿por qué no recuerda el horario, la fecha y el tema de la próxima intervención? Justamente a eso iba, ¿verdad? Para las personas que puedan conectarse a nuestra segunda sesión, estaremos trabajando el día miércoles de la siguiente semana, miércoles 16 de octubre, cambiando el horario. Estaremos a las 9 de la mañana, hora Centroamérica, 12 horas Argentina.
trabajando con el profesor Francesco Voltaggio. Él va a estar conectándose desde el territorio de Israel, Palestina, ¿verdad? Y él va a estar hablando sobre el tema quiénes son los judíos, entre comillas, en el Evangelio de Juan. Bárbaro, es Estaremos un tema entonces espectacular, trabajando, sí, muy bien, ¿verdad? Ese tema. espectacular. Agradecerles una vez más su participación y aquí les por acompañar este proceso, ¿no? Que tengan muy buenas tardes y que estén muy bien. Nos encontramos en la siguiente Gracias. semana en el siguiente proceso. Hasta luego. Muchas gracias a todos entonces. Luego, Gracias muchas Aquiles, gracias. gracias a todos. Aquiles Gracias. también. Un abrazo grande. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau, Un chau. gusto. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Saludos. Buenas